Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Marisol Zafra. Hoy en Tardes Literarias tenemos a la gran escritora Eva García Sáenz de Urturi. Es una de las escritoras más populares y aclamadas de nuestro país. Sus obras han gozado de elogiosas críticas en España y su fama ha atravesado nuestras fronteras. Además de ser una de las autoras españolas más vendidas en el mundo, cuenta con más de 2 millones de lectores en 40 países. Aunque siempre estuvo vinculada a la literatura y ganó varios premios de relato con sus primeros escritos, su formación como óptico optometrista le llevó a convertirse en 7 años en directiva de una importante empresa multinacional. Después de una década en el sector óptico, decidió trabajar en la Universidad de Alicante. En 2009 empezó a escribir por las noches su primera novela, La saga de los longevos, que publicó 3 años después, en el 2012, y se convirtió en un fenómeno viral de crítica y ventas que fue traducida al inglés, con una gran acogida tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido y Australia. En 2014 vio la luz la segunda entrega de la saga Los hijos de Adán y también la novela histórica Pasajes de Tahití, editada por Espasa Planeta. Este año se tomó una licencia en su puesto de la Universidad de Alicante y desde entonces dedicada su tiempo a la gran pasión, escribir novelas. En 2016 publica con la editorial Planeta El silencio de la ciudad blanca, un thriller apasionante y ambientado en su ciudad natal, Alicante, que supuso un éxito de bestseller de calidad. Todo un fenómeno que desde entonces nunca ha dejado de crecer y ganar fans llamados craquenianos. Vitoria-Gasteiz es el escenario de su trilogía. Ha acudido desde entonces miles de autores de todo el mundo para recorrer las rutas literarias de los escenarios reales de las novelas que tanto el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como el Gobierno vasco ofrecen y que suponen un éxito sin precedentes en el turismo cultural. La adaptación cinematográfica de la mano de A3 Media supuso en 2019 la consagración del género literario de la década. La película, dirigida por Daniel Caparsoro y protagonizada por Javier Rey y Belén Rueda y Aura Garrido, fue un éxito desde su estreno, una de las 10 películas más taquilleras de 2019. Desde entonces se ha posicionado como una de las películas más vistas en la plataforma Netflix en países de todo el mundo, desde Latinoamérica a Italia, Portugal o Países Bajos, llegando al número 1 como película más vista en España a la semana de su estreno, en 2021. En 2017 publicó Los ritos del agua, la segunda y esperada entrega de la trilogía de la Ciudad Blanca, y en 2018 Los señores del tiempo, el aclamado cierre de una trilogía inolvidable. Sus novelas han ocupado también la lista de los más vendidos en países como Alemania, Polonia, Colombia, México, Argentina o Estados Unidos, traducida al francés, holandés, catalán y búlgaro. Escribe mensualmente en la revista literaria Zenda, en su sección de Box Hunter, y además colabora habitualmente en medios como El Cultural, Creer, El País, Mundo, ABC, Woman o Telva, las principales emisoras de radio del país y de Latinoamérica. Obtuvo el premio Planeta el 2020 con la novela Aquitania y es una de las personas más influyentes en la área editorial según estudios de mercados. Premio Libro de Ficción del año 2019 por la novela Los señores del tiempo. Premio Ser de Álava 2017 Cadena Ser. Sus trabajos se han traducido al inglés, francés, alemán, italiano, griego, ruso, checo, portugués, polaco, búlgaro, serbio, húngaro, croata, macedonio, taiwanés, catalán y euskera. El 15 de octubre conocimos la novela ganadora del Premio Planeta 2020 y la novela finalista. 2 libros que formarán parte de la historia de uno de los galardones literarios más prestigiosos del mundo. Por eso, nuestro amor por la lectura hace que llevemos 69 años premiando novelas y autores que nos hacen vivir experiencias inolvidables.
Eva García Sáenz de Urturi. Aquitania. Premio Planeta de Novela 2020. Aquitania es un thriller medieval que parte de un suceso histórico que fue la muerte del duque de Aquitania, que era el hombre más rico y más respetado de Francia, de toda la cristiandad. Cuando parte de peregrino a Santiago de Compostela, allí, frente al altar mayor, cae fulminado, envenenado, muere, y esa muerte levantó ya sospechas históricas por su conveniencia. Y esta novela parte del punto en el que su hija, que es su heredera, con solo 13 años, queda al frente de la inmensa Aquitania, y ella, obsesionada y convencida de que detrás de la muerte el asesino de su padre es su señor, el rey de Francia, decide un plan suicida, y es falsificar el testamento de su padre y casarse con el heredero, a quien ella cree débil, del duque, del rey de Francia, que es Luis el Joven, y para parir aquitanos, educarlos como aquitanos y poner un aquitano en el trono de Francia. El lector, cuando se asome a la novela, lo que va a encontrar pues es un thriller medieval y un homenaje al nombre de la rosa, por lo que tiene de investigación medieval, de venenos contra venenos, de mensajes encriptados, de investigaciones en mercados parisinos, medievales, en abadías, y también un juego de tronos por lo que tiene de asedios a castillos, por lo que tiene de incestos, de ejecuciones sumarias, y también una bellísima historia de amor triangular a tres bandas. Es una novela que a ratos es más thriller que histórica, a ratos es más histórica que thriller. No he querido atarme a poner un 50% de thriller o de historia en cada capítulo, sino que he sido totalmente libre y me han llevado ellos realmente. O sea, me pedían más o me pedían más histórica o más thriller a lo largo de la novela, y me he sentido muy libre de romper con los dos géneros y que me llevasen realmente los personajes. Leonor de Aquitania, para mí era un personaje que había que poner en valor y recuperar. Tenía un valor inmenso que una adolescente de 13 años fuese tan buena gestora, se quedase al frente sin su padre, es decir, sin su mentor, del inmenso ducado de Aquitania, que gestionase también todos esos recursos naturales. Y Leonor es una persona que, pese a ser mujer en mitad de una etapa como es el medievo, que es tan de patriarcado, supo imponerse, pues fíjate, siendo huérfana y sin tener ninguna figura masculina que hablase por ella, ¿no? Esta mujer era muy admirada en la época, y ella en esos tiempos era tremendamente popular. Se decía que era bella, que era alta, que sus trenzas llegaban hasta los tobillos. Fue la primera influencer de la historia en el sentido de la moda que llevó de Aquitania. Gran historia de amor que es que dos personas son enemigos, se odian, después se casan, después se conocen, después se respetan y acaban enamorándose. Un amor a fuego muy lento y que viene a través del tiempo, y es pues, una joven de 13 años muy precoz, muy preparada, que ya había vivido el amor con su tío mayor. Se casa con un joven totalmente inexperto de la vida, que tiene 17 años, que se le tiene por débil, por influenciable, por manipulable. Simplemente es un joven que es el segundón del rey de Francia, que no está llamado para reinar. Como su hermano mayor, el primogénito, muere, pues lo sacan de donde había vivido siempre, que era la abadía de Saint-Denis, que él simplemente quería ser monje. Lo sacan y su padre le obliga a ser rey de Francia. Este hombre que odia la violencia, que es tranquilo, que es muy sensible. Claro, me pareció un personaje que, pese a que a la historia lo tiene por débil, a mí me pareció simplemente una persona que le tocó un oficio, un destino, que era precisamente lo más contrario a su carácter. Y encima le toca en matrimonio a una mujer fuerte, culta, que tiene una potencia que puede con él. Y pese a ello, tienen un amor muy puro. Los fans de la trilogía de La Ciudad Blanca van a encontrar la misma autora, la misma manera de escribir, los personajes igual de potentes que Kraken, el abuelo, Germán y Estíbaliz, pues se van a enamorar de Leonor, se van a enamorar de Louis, de Ray, de Suyer, incluso de San Bernardo, que era un rock and roll star de la época. Es decir, que los personajes tienen la fuerza acostumbrada de los personajes de la trilogía. Aquitania está llenísimo de giros, de investigación,
y estoy convencida de que la manera de leer, la narración, la voz es la misma, ¿no? El estilo literario es el mismo y estoy convencida de que se van a enamorar también de Aquitania. En este momento, Carmen Posadas pasa a revelarnos cuál es el nombre y la identidad del ganador o ganadora de este Premio Planeta 2020. Sí, ¿se oye? Sí. Y la obra ganadora del Premio Planeta 2020 lleva por título definitivo Aquitania y su autora es Eva García Sáenz de Urturi. Bueno, pues buenas noches. Estoy muy nerviosa, como han dicho mis predecesores. En primer lugar, como no, quiero agradecer de corazón a los señores, las damas del jurado, porque les ha bastado una decisión para cambiarme la vida. Es así. También agradecer a Antonia Kerrigan, por la defensa de mis intereses, a mi marido y a mis hijos, como no podía ser de otra manera, por saber comprender, básicamente por entender lo que supone que yo me dedique a la escritura. La novela ganadora de los Premios Planeta de este año 2020 se titula en realidad Aquitania. Es un thriller medieval. Es un homenaje al nombre de la rosa, con todo lo que tiene de investigación medieval. Y también es un juego de tronos fundacional de lo que más tarde se llamará Europa. Me han dicho que no me extienda demasiado porque ahora tenemos una rueda de prensa todo seguido, entonces ya hablaremos del argumento. Pero sí que quiero, como no podía ser de otra manera, dedicar este Premio Planeta 2020 a las 33.000 víctimas, y me emociono, de esta pandemia. Verán, hace un tiempo leí algo que decía: hazle daño a un artista y te devolverá todo su dolor en forma de obra de arte. Y yo pienso que es así, que el mundo de la cultura, el mundo de la literatura, sobrevivirá a esta pandemia, nos explicará esta pandemia y hará lo que sabe hacer bien, que es seguir adelante. En mi novela, la familia protagonista, el linaje de los aquitanos, tiene un lema que son 3 S, solo sé seguir. Y yo creo que, por una vez, tenemos que la ficción tiene que ir por delante de la realidad. Deberíamos imitar la realidad y hacer lo que hace bien la literatura, que es solo sabe seguir, siempre. Muchísimas gracias a todos, de corazón. Bajo la dirección de Daniel Calpalzoro, Javier Rey, Belén Rueda y Aura Garrido, forman el elenco principal de la película El silencio de la ciudad blanca. Vitoria, 2016. Los cadáveres de un chico y una chica de 20 años aparecen desnudos en la cripta de la Catedral Vieja. Unai López de Ayala, un inspector experto en perfiles criminales, debe cazar al asesino ritual que lleva aterrorizando la ciudad desde hace 2 décadas. La sucesión imparable de crímenes y una investigación policial contaminada por las redes sociales llevarán al límite a Unai, enfrentándolo a un asesino camaleónico y despiadado que podría estar más cerca de lo que él creía. Se conjugan muchos ingredientes interesantes en El silencio de la ciudad blanca. Estamos ante un thriller policial que bebe del éxito literario de Eva García Sáenz de Urturi, autora de la famosa trilogía de la Ciudad Blanca. Estamos ante un thriller policial que bebe del éxito literario de Eva García Sáenz de Urturi, autora de la famosa trilogía de la Ciudad Blanca. Esto implica que, como punto de partida, la película tiene vocación de continuidad y cuenta con una absorbente historia con el clásico esquema de bestseller policial. Hoy vamos a hablar de los crímenes de los durmientes.
Bienvenido a casa. Como verás, han cambiado algunas cosas por aquí en tu ausencia. Un placer conocerle, inspector Ayora. La postura de las víctimas es exactamente la misma. No le importa lo que son, sino lo que representan. Este asesinato es una réplica de los anteriores. Me temo que ha vuelto a empezar. No vamos a encontrar huellas. Demasiado meticuloso. Estás demasiado expuesto, ¿no? Quiero que me acompañes donde empezó todo. Pensaban que teníamos un trato. No me gusta nada que vayáis por libre. ¿Ahora los tortolitos vienen juntos o qué? A mí no me engañas, ¿eh? Algo se nos está escapando. ¿Sabes por qué te elegí? Tú no me elegiste. ¿Qué está pasando? ¡Sal de ahí ya! Lo está consiguiendo. Siguen jugando con nosotros. Una ciudad aterrorizada. Con la reaparición de unos terroríficos asesinatos. Un inspector traumatizado por una pérdida insuperable. Traición y mentiras. Infamias rotas. Intriga. El silencio de la Ciudad Blanca. De Eva García Sáenz de Urturi. ...2016... La novela revelación del año. El silencio de la Ciudad Blanca. Más de 100.000 lectores. Vuelto de los Tres en Marcha. 2017. Llega la primera segunda parte de la trilogía de la Ciudad Blanca. Los ritos del agua. Victoria. Una nueva victoria asesinatos. Un épico rito celta. Una historia de amor de alta tensión. Los ritos del agua. Déjate atrapar. El misterio continúa. Inspector Kraken. Ya no. Escuche atentamente. Tenemos a su madre y no se la devolveremos hasta que usted nos entregue el libro negro de las horas de Constanza de Navarra. Mi madre está muerta y enterrada. Mire, es una broma de muy mal gusto. No sé cómo ha conseguido mi número, pero... Si estuviera mejor informado, sabría que su madre es la mejor falsificadora de libros de coleccionistas de la historia. Y para desgracia de los bibliófilos de todo el mundo, continúa en activo. Tiene 7 días para encontrar el libro. En caso contrario, su madre explotará. ¡Hola, hijos! ¿Y si tu madre fuera la mejor falsificadora del mundo? Solo una semana para encontrar el libro que puede modificar su pasado para siempre. Acompaña al inspector Kraken en una carrera contra el reloj entre Vitoria y Madrid para trazar el perfil criminal más importante de su vida. Me llamo Unai, me llaman Kraken. Aquí termina tu caza, aquí comienza la mía. Literarias, un mar de literatura condensado en nuestro propio punto de vista. Para coger este libro y leerlo de forma relajada en el atardecer con el sol poniéndose. Tardes literarias. Esto es lo que representa este volumen, que no es nada más ni nada menos que la fusión de los más variopintos estilos literarios. Todo en términos absolutos puede convertirse en literatura, y prueba de ello es lo que os presentamos a continuación. Aquí
Aquí vais a encontrar páginas llenas de imaginación y de esperanza, de dos autores recién estrenados en esto de escribir juntos, aunque siempre juntos en la radio, y otras antologías solidarias con otros autores y autoras ya avezados en este mundo de las letras. Y todos estos relatos con una cosa en común: el gusto por crear, contar historias, que no es más que el gusto por la literatura. Relatos de lo cotidiano, de lo mágico, de andar por casa o de subir hasta las estrellas, de amor y desamor, de encuentros, de despedidas, de besos dulces y salados, de él, de ella, de todos y para todos. Tales Literarias es todo eso, una antología en la que los dos autores hemos invertido en cariño por las letras, en ganas de transmitir y en deseos de compartir. Tales Literarias es como Mediterráneo, cálido, suave y con encanto. Es un libro para sumergirse en él, dejarse llevar en los atardeceres plácidos. En definitiva, un libro para disfrutar leyendo. Es el libro que acabamos de publicar como homenaje a nuestro programa de radio. Y os queremos hacer ver que no solo hacemos programas dedicados a escritores, sino que nosotros mismos también lo somos. Y creemos que este programa que hacemos con tanta ilusión semana tras semana debe quedar reflejado no solo en las ondas, sino que también debe estar inmortalizado en papel, que es en donde a todos los escritores nos gusta reflejar nuestros sentimientos. Tales Literarias es una antología de relatos, escrito por María Zafra y Luz de Pérez, que tenéis ya disponible en Amazon. Esperamos sinceramente que sea tan bien acogida como es todas las semanas nuestro programa de radio. Muchas gracias y que tengáis una muy feliz lectura. L Ediciones. Somos la editorial especializada en la edición y publicación de libros y novelas. Tenemos una amplia experiencia en el sector editorial y conocemos a la perfección el proceso de publicación de cualquier libro. En L Ediciones podemos hacer tiradas desde 30 y hasta 5.000 ejemplares, a un precio más reducido que el que ofrecen en las imprentas convencionales. Si tienes una obra y quieres un presupuesto sin compromiso, contacta con nosotros. lediciones@lediciones.es, www.lediciones.es, WhatsApp 665 559862. Somos tu editorial de autopublicación. Estás escuchando Radio Sapiens. Aquí ya comenzó la sección Cine y Literatura con Marisol Zafra. En el año 2020 ganó el prestigioso Premio Planeta con su novela Aquitania, un thriller histórico que batió récords de venta desde el momento de su lanzamiento, convirtiéndose en uno de los premios Planeta más vendidos y mejor valorados de la historia. Desde entonces ha conseguido 12 ediciones de gran tirada y más de una docena de traducciones. Eva García Sáez de Urturi es una de las escritoras más populares y aclamadas de nuestro país en estos momentos. Sus obras
han gozado de elogiosas críticas en España y su fama ha atravesado nuestras fronteras. Además de ser una de las autoras españolas más vendidas del mundo, cuenta con más de 2 millones de lectores en 40 países. Bienvenidos a Tardes Literarias. Como ven, hoy hemos empezado con una grande escritora y que nos va a contar muchas cosas, como siempre hacen nuestros invitados escritores, y nos hacen pasar una tarde muy agradable, entre letras, entre lo que nos gusta a todos los que estamos en este espacio, los que nos reunimos en este espacio cada semana. Bien, pues vamos a darle la bienvenida y empezamos con Tardes Literarias. Bienvenida, Eva. Es un placer tenerte en Tardes Literarias, un programa en el que intentamos hacer llegar a todos, adultos y jóvenes, el placer de la lectura y a ver si con autores importantes como tú se amplía el mundo de los lectores. Pues bien hallada, estoy encantada, sobre todo porque vuestro proyecto, como tú dices, abarca la juventud y abarca algo tan importante en la vida como es la iniciación a la lectura. Yo pienso que los jóvenes que leen, que forman su criterio en base a las lecturas, en base a la literatura, en base a la narrativa, después son adultos con sentido crítico, que es lo que necesita hoy día este mundo en todos los aspectos, no solo en la política, sino también en la empresa y también en el ámbito privado. Y yo pienso que el proyecto que tenéis me parece muy interesante porque la edad que manejáis ahora, la de los jóvenes que están ahora mismo estudiando en los institutos, es la edad adecuada para que la gente empiece a leer, chicas y chicos, desde la curiosidad, no desde la imposición, y hay tantos cientos de novelas para elegir que pueden fascinar y que pueden hacer que alguien empiece a adorar los libros como lo hemos adorado todos los escritores, que todos somos grandes lectores y todos hemos empezado siendo niños lectores y jóvenes lectores, que pienso que es, como te decía, la edad ideal para comenzar a mostrar que una novela no es solo una historia, que una novela normalmente siempre es una enseñanza de vida y que es una manera que tenemos los humanos, desde, como lo contaría Irene Vallejo, ¿no?, desde la prehistoria de enseñarnos los unos a los otros. Es decir, es el oficio más viejo del mundo, es el de los narradores, el de los contadores de historias. Hemos sobrevivido 120.000 años desde que somos Homo sapiens sapiens. Y aquí estamos, y por mucho que cambien los formatos de los libros a ebook o a audiobook o lo que quieras, da igual el formato. Las historias tienen vida propia, las historias van a permanecer y dentro de 120.000 años seguiremos contándonos historia porque es como está configurado nuestro cerebro. Nuestro cerebro se relaciona en formato historia y es lo que todos desde bebés, desde nuestra primera niñez, es como aprendemos a vivir y aprendemos de los errores cuando nos cuentan las historias. Así que, por mi parte, encantada, como te digo, de formar parte de este proyecto y de poder alentar a los jóvenes a que se asomen al mundo de las letras, en este caso a Aquitania, que se asomen al medievo. Y bueno, pues aquí estoy para todo lo que queráis. Podemos comenzar a hablar de Aquitania, si queréis. Bien, pues vamos a empezar con la primera pregunta, que ya nos vas a sorprender desde el principio. Cuéntanos, Eva, ¿qué es lo que te sedujo de Leonor para decidir escribir Aquitania y hacerla protagonista de esta novela? Que, bueno, como hemos dicho, fue ganadora en el 2020. Pues me sedujo toda la cultura de los aquitanos. O sea, por parte de la prensa comprendo que todo se ha centrado mucho en la protagonista y que estamos en un entorno en el que hay que dar visibilidad al feminismo, pero tampoco quisiera llevarlo a que me metiesen en una etiqueta, porque todo lo que se etiqueta deja mucho fuera. Entonces partimos de ahí. Aquitania trata de Aquitania, no, si no se hubiese titulado Leonor. Trata de Aquitania. ¿Qué es Aquitania? Aquitania era el territorio más vasto de Francia, en el siglo XII, el territorio más culto y el territorio más rico. Es decir, me encontré con que en Europa, en esta Europa de la cristiandad,
había un inmenso territorio, que prácticamente son 3/5 partes de Francia, de la actual Francia, que va desde Pirineos hasta el norte, hasta Normandía, y que estaban muchísimo más avanzados que en el resto de Europa. Es decir, era la cultura de los trovadores, habían estado en la primera cruzada, habían venido los duques de Aquitania, habían venido con muchísimas más novedades, inventos y con una cultura mucho más avanzada, que era la que se vivía en Tierra Santa, en Oriente, y la habían incorporado a Aquitania. Eran unos gobernantes muy poderosos y eso es lo que transmitieron a todos los duques de Aquitania. Se dio la circunstancia de que cuando nació Leonor de Aquitania, su hermano mayor murió y ella se quedó como heredera. Fue la primera y ha sido la única duquesa de Aquitania. Me fascinó el personaje, obviamente, la precocidad, ¿no? Que con 13 años, quedándose huérfana, diese un paso al frente y gobernase ella Aquitania y decidiese casarse con el hijo del rey de Francia y gobernar ella misma no solo Francia, sino también Aquitania, me pareció de una precocidad admirable y me resultó muy interesante plasmar esos primeros, más o menos los primeros 15 años de reinado, ¿no? de Leonor de Aquitania como reina de Francia, porque era muy interesante ver a una Leonor primeriza desde los 15 años, desde los 13 años más o menos hasta los 27, cometiendo sus primeros errores políticos, pero a la vez aprendiendo tanto y con esa fortaleza, ¿no? En todo caso, como digo, no es una novela reivindicativa de género para nada. Y algo que me gusta mucho es que trata de dos jóvenes adolescentes, una chica de 13 años y un rey de Francia también muy joven, muy virgen, con 16 años, y cómo se tienen que empoderar. Son personas muy diferentes, ella es muy fuerte, ella es mucho más calmado, más tranquilo, se le tiene por débil, pero cómo se van influyendo, primero desde sintiéndose enemigos, después creyendo el uno en el otro y al final respetándose mutuamente, como dos personas tan diferentes, cómo llegaron en vida a ser grandes aliados y a sacar adelante, siendo adolescentes, un territorio como era Francia y Aquitania, ¿no? Es decir, es una novela de crecimiento, de juventud, es una novela de empoderamiento, ¿no? Y tanto, como digo, tanto de Leonor como de Luis de Francia, que era un joven de 16 años. Nos llama mucho la atención, al hilo de los personajes de la novela, el cambio de narración, que aunque no sea algo nuevo en tu forma de escribir, sí que hay un pequeño cambio, ¿no?, que hemos notado. ¿Te parece una forma de ver distintas perspectivas de la misma narración y de los lectores que conecten más con los personajes? Sí, el jugar siempre con múltiples puntos de vista a mí me parece muy interesante, porque si no tenemos solo el foco de un personaje, el personaje principal, y nos dejamos mucho, y todos somos muy subjetivos. Entonces, siempre me parece, yo juego mucho con la teoría, como dicen los guionistas de Hollywood, la teoría de la iluminación, es decir, sucede un hecho, pero si lo cuentas desde distintos puntos de vista, se llama el efecto Rashomon, si se juega desde distintos puntos de vista, te enriquece mucho, porque ves las carencias del personaje y te lo ilumina mucho más. El personaje siempre va a defender su postura, pero si cuentas esa misma escena, y en Aquitania se cuenta, por ejemplo, la violación de Leonor con 8 años, se cuenta desde cómo ha afectado a distintos personajes principales, desde Leonor hasta Luis, hasta Ray, su tío, etc. Tienes un momento muchísimo más rico desde el punto de vista narrativo. Y siempre me gusta, también por refrescar, si solo escribes una trama principal, lineal, la persona que te lee, el lector, cada vez que abre la novela, sabes que va a estar desde el punto de vista de Leonor, 300 páginas. A mí me parece muchísimo más ágil la lectura si a veces habla Leonor, pero otras veces ves lo que está pensando Luis, otras veces ves lo que está pensando Ray, que es su amante y su tío, y eso es muy interesante porque siempre le dota de muchas más texturas, porque hay otras voces, algunas son masculinas, otras son femeninas, otras son de un niño que apenas tiene 5 años y otras son de un adulto, de Sawyer, cuando ya tiene prácticamente 70. Eso te da muchísima riqueza y muchísimas capas. Y ahora, Eva, nos gustaría saber, en un proceso tan largo y complicado de documentación, ¿cómo eres capaz de llegar a esa esencia de lo que quieres transmitir? Pero sin dejar nada al azar, incluso
el lenguaje está situado en la época. Es que es algo impresionante porque analizas la ropa, los venenos, los oficios y hasta el tipo de acuarela de la época. O sea que no te has dejado nada por investigar. Yo creo que esto es muy laborioso. Cuéntanos, por favor, cómo es y cómo has disfrutado, sobre todo, porque en la investigación creo que los autores o los escritores es cuanto más pues disfrutamos, ¿no? Es algo muy tiene mucha recompensa, ¿no? El poder hacer estas investigaciones, ¿no? Para nuestros libros. Cuéntanos. Más que de acuarela era de iluminación, de manuscritos medievales, sobre todo de letras capitulares. No tiene nada que ver con la acuarela porque se trata con pigmentos naturales. Pues tenemos que subir al monte y, como se hacía en el medievo, pues sacar tierra de siena y luego mezclarlo con clara de huevo para sacar los pigmentos, ¿no? Era mi manera de conocer cómo trabajaba, por ejemplo, Louis. En este caso me pareció muy que pegaba mucho con el carácter sosegado del personaje y con esa manera de sentirse bien rodeado de belleza. Me parecía que ponerle a un rey, en lugar de un oficio guerrero, que era lo clásico, ponerle un oficio tan tranquilo como que fuese iluminador de manuscritos, me parecía que así, de un brochazo, y nunca mejor dicho, podía retratar muy bien al personaje. Y volviendo a tu pregunta, para mí es muy importante la documentación, porque para mí las novelas, mi sello siempre ha sido que escriba de lo que escriba, el lector aprende. Es decir, cuando yo escribía la trilogía de La Ciudad Blanca, era un thriller, pero todo estaba ambientado, por ejemplo, en mi tierra natal, en Vitoria, en Álava. Todos los lectores, lo que te dicen después de 5 años, hayan ido a visitar Vitoria y hayan ido a las rutas literarias o no, te dicen, es que es como si conociera Vitoria, porque los escenarios son tan reales y tienen tanta importancia en la trama, que al final sabes perfectamente en qué consiste pasar unas fiestas de Vitoria, qué es el Celedón, etcétera, etcétera. También para mí era importante que si el personaje principal, que era Kraken, que era un perfilador criminal, era muy importante que el lector supiese, ya que el punto de vista principal es el de un perfilador, supiese perfectamente cuál es la labor de un investigador, saber diferenciar entre una escena criminal en la que hay un psicópata o hay un psicótico, por ejemplo, que son una escena muy organizada, otra muy desorganizada. Es decir, todo ese didactismo es mi sello y es algo muy importante para mí en las novelas. Con Aquitania sucedía lo mismo. Yo lo que quería era que el lector, cuando termine de leer Aquitania, sepa cómo se vivía en el siglo XII en el medievo. Es decir, tú subes de los Pirineos hacia arriba, te plantas en lo que antes era Aquitania y tú sabes cómo vivían hace 800 años. Eso para mí es muy importante. Por eso mi empeño en investigar qué se comía exactamente, cómo vestían, cuál era la moda que impuso Leonor, cómo eran los castillos de los normandos, o cómo era, por ejemplo, en una escena de asedio, cuáles eran los pasos lógicos de un asedio, ¿no? Que era que llegase el rey con su caballo blanco, se plantase delante del jefe de la villa y pidiera parlamento. Normalmente se rendía la villa porque no interesaba ni al ejército asediante ni a los que estaban dentro, simplemente era alargar en el tiempo y desfallecer todos de hambre, ¿no? Entonces, todas esas cosas que yo aprendo, para mí es importante incluirlas en la novela, pero sin que pesen a la trama. Y ese es mi mayor reto, siempre es ese, que acabo leyendo tanto y me acabo apasionando tanto por los escenarios, por la época, por los personajes y por todos sus detalles, los detalles minúsculos de su vida cotidiana y de su vida privada, que después tengo que poner por delante a la guionista y tengo que hacer, como decía Stephen King, que no se pare la pelota, que siempre sucedan acciones, que el lector no se me aburra, no se me duerma, es decir, que el lector vaya aprendiendo, pero que siempre tenga una pregunta activa en la mente cada vez que intenta leer el siguiente capítulo, quiero seguir sabiendo qué pasa, ¿no? Entonces, para mí es una labor importante de desbroce con todo lo que aprendo, dejar mucho atrás con muchísima pena y no incluirlo en la novela porque puede lastrar mucho. Y mis libros, aunque sean, por ejemplo, de novela histórica, los lectores me dicen, pues a veces me echa para atrás el que hayas escrito una novela histórica, tú que venías del thriller
Dice, pero nada que ver, o sea, es tu sello, la novela es un page turner, es decir, se lee rápida y aprendes mucho, es decir, tiene ese sello de inmersión en el que te metes en la novela y al final de la novela sabes perfectamente cómo se vivía en Aquitania, que eso era mi mayor reto, era esa fascinación que sentí yo por todo el mundo de los aquitanos y de Leonor de Aquitania, el poder transmitirle al lector sin poder viajar, como es este año sin poder viajar a Aquitania. Y ahora que ya ha pasado el tiempo desde el planeta, ya que en esta novela solo hay parte de la vida de Leonor, ¿te has planteado poder hacer una segunda parte de Aquitania? No, para mí es un ciclo que ha terminado, es decir, le dediqué 3 años a Aquitania y ahora me apetece dedicarle los siguientes años de mi vida creativa y narrativa a otros proyectos, a otros mundos y a otros personajes y a otros universos. Cuando eres escritor nunca puedes decir, de este agua no beberé, ¿no? Pero en principio si me lo preguntas a día de hoy, sigo teniéndole mucho cariño y me sigue fascinando, y cuando pueda volver a Aquitania pues volverá, frente a la tumba de Leonor, volverá a darme el mal de Stendhal, porque tiene un embrujo especial. Toda aquella época medieval y el personaje son carismáticos, tienen digamos que tienen muchísima potencia, ¿no? Y son muy atrayentes para alguien que tiene mi oficio de narrar. Pero como te digo, le dediqué 3 años de mi vida y ahora mismo pues estoy en otros mundos, en otros proyectos, y también un escritor siempre necesita savia nueva en su cabeza, ¿no? No mantener tanto tiempo a los mismos personajes, ¿no? Necesita irse renovando. Al ser la protagonista indiscutible de esta novela, una mujer, ¿tú crees que podríamos incluir esta novela, valga la redundancia, en una obra de género, ya que hablas de una mujer empoderada en una época muy machista? La verdad es que me resisto muchísimo a la etiqueta de género, porque la escribí desde la igualdad, y para mí ese mensaje es mucho más potente, y me niego a que me pongan esa etiqueta de literatura feminista, sobre todo por lo que digo, siempre que se te etiqueta se deja atrás muchísimas cosas. La pura verdad es que yo todas las novelas que he escrito, los personajes no he tenido en cuenta si eran hombres o mujeres. Cuando terminé Aquitania y empezó la promoción y empezaban las preguntas, fue entonces cuando caí que Leonor era mujer, porque hasta entonces la saga de los longevos estaba protagonizado por Yago del Castillo, que era hombre, Pasaje a Tahití por Bastián, que era hombre, y la trilogía de la Ciudad Blanca por Unai, que era hombre. No me había dado cuenta, es decir, para mí todos mis personajes son personas y les enfrento a unos retos. Lo mismo que Leonor se tiene que enfrentar a unos retos, no menores son los del pobre Luis de Francia, que ni siquiera ha sido educado como fue ella desde la cuna para reinar, era un segundón, y se encontró con que su hermano mayor moría y le tocó heredar el reino de Francia. En ese sentido, nunca voy a permitir que se me etiquete por el tema feminista, porque no era mi intención y no sería honesta ni conmigo misma ni con mis lectores. Es decir, para mí, del mismo modo que en la vida real trato a las personas por igual, no tengo en cuenta si son hombres o mujeres, a mis personajes también los trato por igual, y no tengo en cuenta si son hombres o son mujeres. Obviamente tengo en cuenta sus circunstancias, pero reinterpretar el medievo desde un punto de vista feminista es caer en el presentismo. Es imposible. ¿Cómo vamos a pensar que Leonor era una feminista cuando el término no estaba inventado hace 800 años? No tenía nada que ver. Entonces, yo pienso que tanto Leonor como Luis, como todos los personajes de la novela, están en el medievo. Es una época difícil. Todos tienen unas cartas buenas y unas cartas malas que les ha tocado en la vida. Y la enseñanza de la novela es que todos se tienen que empoderar, el rico, el pobre, la reina y el rey, todos, absolutamente todos. Por eso esos 4 puntos de vista se tienen que jugar con las cartas que les ha tocado, y todos no buscan ayuda, simplemente se empoderan ellos y juegan con sus cartas. Esa es la lectura de la novela. La lectura de la novela es el lema de las 3 S, que es el solo sé seguir.
Y esa es la lectura que han tenido mis lectores y mis lectoras. Tanto hombres como mujeres se han apasionado por todo el universo. Todos aquitano. los autores ponemos algo propio en nuestros personajes. Y aunque sea novela histórica, lógicamente es más difícil, ¿hay algo de Eva en Leonor o en algún otro personaje de la novela? De quien más tienes de Louis. De Louis, porque quise asignarle unos rasgos de Paz, de persona altamente sensible y hiperempática. Me pareció, cuando leía la biografía, me pareció que era un rey muy peculiar, porque al principio se le tiene por débil, pero cuando iba leyendo pasajes históricos y sus reacciones, me daba cuenta de que compartía rasgos de una persona que le afectaba mucho la violencia, le afectaban las multitudes y se tenía que retirar a la soledad del claustro para rezar. Era hiperreactivo, es decir, tenía reacciones muy intensas. Por ejemplo, cuando sucede la matanza de Vitry, la quemada, es cierto que se desnuda, se tira sobre la hierba quemada, empieza a tiritar, se niega a hablar en 3 días y a partir de ahí su carácter cambia, como siente que él es culpable de que hayan muerto 400 personas, pero también siente que Leonor es culpable por instigarle a ir a asediar la ciudad de Vitry y se deja de acostar con ella de por vida, ¿no? Es decir, que empiezo a ver rasgos que digo, bueno, ¿y si en el medievo un hombre que estuviese destinado a ser rey, y ser rey en el medievo suponía también ser comandante de los ejércitos, es decir, ejercer la violencia, matar, etcétera, si fuese Paz, es decir, si fuese una persona altamente sensible e hiperempática, ¿cómo llevaría todo esto? El soportar la violencia, soportar la dureza de una batalla, soportar las multitudes cuando te drenan y te desgastan. Entonces me pareció muy interesante ir en contra de todos los estereotipos del hombre guerrero, el puro patriarcado, etcétera, etcétera, y poner a una persona que pese a todo eso es tan responsable, porque siempre todos los cronistas de la época decían que era un joven muy circunspecto, muy serio y muy responsable, y él accedió al trono por pura responsabilidad. Y a mí me pareció muy interesante esa relación que mantiene con Leonor, sabiendo que ella era fuerte y que estaba muchísimo más preparada para la gobernanza que él. Me pareció una relación de mujer fuerte y hombre consciente de su debilidad. Me pareció interesantísima, me pareció una historia que acaba siendo de amor, después hay una separación, pero me parecía, narrativamente hablando, preciosa para dedicarle las 400 páginas que le dedico a la novela, ¿no? Así que si me dices, también tengo bastante de niño, del personaje anónimo, que es un niño abandonado en el bosque que tiene 5 madres y que parte de la más absoluta precariedad. Tengo bastante, por la vida que he tenido. Y ahora nos gustaría saber si ha cambiado algo en Eva la publicación de esta novela. Cuando empiezas una novela sabes que vas a pasar por tus propios 40 días en el desierto como Jesucristo. Quiero decir que sabes que te vas a adentrar por un viaje emocional, que tienes que estar necesariamente solo, hay mucha introspección, y sabes que te vas a proyectar en unos cuantos personajes, y sabes que algunas escenas van a ser emotivas y van a abrir algunas ciertas heridas, y está bien bañarse en la herida. Cuando sales siempre sales más sabia, siempre, porque has vivido de manera vicaria, como si fueses un dios con una especie de titiritero, has vivido la vida de muchas personas y te has dado a ti misma una lección que necesitas entender. Y eso es lo que hace que una novela conecte con tanta gente, la humanidad que está detrás. Es decir, si el escritor es capaz de abrirse en canal y de mostrar su propio viaje interior, su propio viaje del héroe, entonces va a conectar con muchísimas personas, porque al fin y al cabo todos nosotros tenemos una serie de carencias, de heridas, más o menos vienen a ser 4 o 5 y vienen a ser las mismas. Entonces es muy fácil. Cuando en una novela el escritor ha puesto su alma, es muy fácil que la gente, que los lectores conecten con ella. En mi caso, después de terminar Aquitania, además que la terminé en pleno confinamiento, cuando estábamos todos en shock hace un año con el tema de la COVID en marzo,
pues claro, era una persona que sabía muchísimo más de historia, porque había estado 3 años en el medievo, o sea que tenía un jet lag de 1000 años, pero yo lo centré en esas intrigas de palacio, en esas luchas por el poder en el coto privado de las familias poderosas, ¿no? Y de las consecuencias que tenían todos esos actos y esas diatribas de poder, ¿no? Como siempre, cuando escribes accedes a una parte de ti que es el mentor interior que tienes, que es un poco esa sabiduría, digamos, universal. No tienes acceso, digamos, a un montón de lecciones de vida que no sabías que estaban dentro de ti, pero que las canalizas a través de la escritura. Así que siempre vuelves un poquito más sabia. Después se te queda lo mejor de los personajes, normalmente, no lo peor. Es decir, echas fuera todo lo que tienen los antagonistas de malos y demás, y bueno, puedes plasmarlo y lo dejas ahí, pero normalmente pues te quedas con la fuerza de Leonor, con la tranquila sabiduría de Louis, con la lealtad de Ray, y no sé, son personajes que después se te quedan como mentores en la cabeza durante bastantes años. Yo suelo acudir a ellos desde, pues, por ejemplo, con la saga de los longevos, que esto fue empecé a escribir de ellos en 2009, pues bueno, han sido mentores que me han acompañado prácticamente una década de mi vida en mi cabeza, cuando muchas veces en situaciones difíciles siempre pensaba, bueno, ¿qué haría Lur en este caso? ¿Qué haría Iago en este caso? No me sirven de mentores de vida. En este caso, tanto Suyer como Louis, como Lía, como Leonor, todos me están sirviendo este año de mentores. Siempre digo, bueno, ¿qué harían ellos, no? Si estuviesen en mitad de una pandemia o si les hubiese sucedido Eva, esto, ¿no? En tu opinión, ¿qué parte del mérito tienen las redes e Internet en la promoción, o por el contrario ves cierta esclavitud en este tipo de promoción? ¿Cómo lo ves? A ver, Internet ahora mismo está en todo. Es decir, está en los medios de comunicación, está en todos nuestros trabajos, en todo lo que sucede. Es decir, separar Internet ahora mismo de la vida presencial no tiene sentido, porque todos trabajamos y todos nos enteramos de todo y todos nos comunicamos a través de la web. Entonces, ¿qué importancia tiene? La misma que tuvo hace 12 años, es decir, como la gente que lee, los lectores, tenemos la costumbre de compartir y de juntarnos y de hablar de lo que nos apasiona son los libros. Pues hace 12 años todo el fenómeno de la saga de los longevos comenzó en los foros, comenzó en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, más tarde en Instagram, y eso fue solo. Quiero decir que una persona, por mucho que empuje, y esto lo saben bien las editoriales, o por mucho que una editorial empuje con un gran lanzamiento, si después no está la recomendación, el boca a oreja, si preguntan a la gente, ¿te lo has leído? Si te gusta, no. Es que el libro, más allá de las primeras semanas, se va a quedar donde está. Es decir, para que un libro sea long seller, como han sido los longevos, o han sido la trilogía de la Ciudad Blanca, que lleva ya 6 años y ya creo que 2 millones de lectores, y Aquitania, que está siendo estos últimos 7 meses el premio Planeta más vendido de toda la historia desde que se tienen registros, desde hace 20 años que existe el GFK, pues para eso se necesita un boca a oreja muy importante. Lo mismo que antes era la Plaza del Pueblo o la Corrala, pues ahora está Internet, porque es como nos comunicamos todos, o por los grupos de WhatsApp, o por las redes sociales, o mirando opiniones en Amazon, o lo que sea. Es decir, está acorde todo este fenómeno con lo que vivimos hoy día, ¿no? Y sobre todo, cuanto más baja la edad de los lectores, más acuden a Internet a mirar las opiniones de los demás y ver este libro, si ha gustado o no ha gustado y demás. En ese sentido, no sé, para mí siempre ha sido una manera natural de que la historia se abriese camino y llegase a más gente. Y por mucho que las editoriales empujen o empuje yo no llego a todo. Quiero decir que yo ahora mismo me centro en escribir, que es lo que me apasiona y es mi oficio. Lo que hacen bien mis lectores es sacar fotos preciosas, escribir comentarios emocionantes y emotivos y difundir las novelas, ¿no? Es algo que
que yo es que ya no sé ni cómo agradecerlo, ¿no? O sea, soy una persona que creo mucho en la gratitud y me sigue emocionando hasta la lágrima día sí día no cuando me llegan historias personales. Por ejemplo, lo de Aquitania, de verdad que tanta gente le está haciendo bien el lema este del solo sé seguir en plena pandemia, que te cuentan historias personales de lo que les ha ayudado en el confinamiento o lo que les está ayudando a Aquitania cuando se van a un hospital y están solos con su enfermedad y tienen solo el libro para leer, que a mí me emociona y muchas veces pues también por ser paz me empapo mucho de los sentimientos de los demás y acabo a lágrima viva, pero me parece precioso que la literatura lo que haga sea eso, no sea en presencial o sea en el online, que es acorde a los tiempos en los que estamos viviendo. Y hasta aquí, Eva, pues nuestra entrevista contigo, que ha sido un placer, una enorme alegría tenerte con nosotros y bueno, que nos hayas puesto pues muchas respuestas a preguntas de Aquitania que teníamos, ¿no? Para los que no lo hayan leído, se lo recomiendo a nuestros lectores porque es una novela, pues como hemos dicho, muy, muy perfecta. Eres una persona, pues con mucho, bueno, pues con todo detalle nos explicas esta historia y desde luego desde aquí vamos a hacer por nuestra parte ayudarnos a promocionar un poco más la lectura, sobre todo entre los jóvenes, que es a los que más necesitamos pues que sigan leyendo, ¿no? Que sigan este legado que les dejemos, porque la lectura es necesaria. Te doy las gracias por compartir tu tiempo con nosotros y mucho éxito. Muchas gracias, Eva. Hasta siempre. Pues ha sido un placer y encantada de estar con vosotros. Y bueno, cuando las circunstancias lo permitan, esperamos poder ponernos piel y podernos vernos en persona y podernos abrazar. Y ojalá que vuestro proyecto siga adelante y que podamos vernos. Además me encantaría vernos con público y sobre todo con público joven y con público lector motivado, y estoy segura de que vosotros vais a seguir haciendo esa excelente labor de divulgación que estáis haciendo. Un placer. Y a ustedes, como siempre, agradecerles que estén siempre detrás de esas ondas, cada semana puntuales conmigo aquí, dando voz a los escritores. Les deseo que pasen una feliz semana. Un abrazo enorme. Saw you flying by, flash of turquoise blue, I just had to try to keep your life new. Así llegamos al final del programa de hoy. Hemos llegado al final y quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles
que compusiera este precioso tema para mi programa Tardes Literarias. Es siempre un gran placer poder contar con él. Nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta la semana que viene, que volveremos con un nuevo autor o autora e intentaremos hacerles llegar a todos el poder de la lectura. Hasta la semana que viene.